y vamos a descubrir quiénes son las dos fieras o las dos bestias como las describe el apóstol. Dice el versículo 1: vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con una diadema en cada cuerno y un título blasfemo en cada cabeza. La bestia que vi se parecía a una pantera, tenía patas como de oso y fauces como de león. ¿Quién es esta primera bestia que se nos describe en el Apocalipsis? Número 1, tenemos varios elementos. Dice, surge del mar, es decir, de la realidad hostil, demoníaca, del mundo, del abismo. Eso significa el mar inestable que quiere hundir y anegar la barca de Pedro, que es la iglesia. Esta bestia se le presenta de una manera animal para que nos demos cuenta que se trata de un poder sobrehumano. Pero enseguida se describe a esta terrible fiera que lleva sobre su cabeza 10 cuernos. El cuerno en la Biblia representa el poder, pero aquí lleva 10 cuernos. Habíamos explicado anteriormente que representa ese poder luciferiano que quiere abolir los 10 mandamientos. Pero sus 7 cabezas, también habíamos explicado que es una realidad luciferiana que también atenta contra la abolición de los 7 sacramentos. Es decir, 7 cabezas antisacramentos, 10 cuernos antimandamientos. Pero históricamente, esta bestia es el Imperio Romano, que está asentado sobre 7 colinas. Y el emperador tenía que delegar su poder y su autoridad en el vasto Imperio Romano, porque era imposible que él tomara el control de todo el territorio que iban conquistando. Entonces los emperadores iban nombrando reyes vasallos para que tomaran el control territorial y sobre todo con la finalidad de llevar el impuesto imperial a las arcas romanas. Entonces el emperador tenía 10 reyes vasallos que se encargaban de amedrentar y hacer sentir la autoridad, la tiranía, la fuerza, el imperio del emperador como un ser divino al que se le debería dar culto. Esto es la realidad histórica. Esta bestia es Roma. En su época de conquista, de maldad, en esa época en que la iglesia también fue perseguida por los emperadores y por esta primera fiera. Pero en el sentido espiritual, las 7 cabezas hemos explicado antisacramentos y los 10 cuernos antimandamientos. Pero aquí hay otro elemento. Dice que lleva en cada una de sus cabezas una diadema con una blasfemia. Una diadema y una blasfemia. ¿Qué significa que llevan esas diademas? Que esta fiera viene dispuesta a establecer su reino luciferiano en el corazón de los habitantes de la tierra. Pero va acompañada de títulos blasfemos. ¿Qué significan los títulos blasfemos de esta primera bestia? Significa que cada uno de sus emperadores se proclama divino, se proclama rey soberano de todo cuanto existe. Entonces, este poder que quiere ser divinizado incurre en terribles blasfemias. Enseguida, en el versículo 2, dice que la bestia que vi se parecía a una pantera. Tenía patas como de oso y fauces de león. ¿Qué significa esta combinación de elementos? La voracidad del mal en todo su esplendor. Esta realidad histórica que conocemos a través de los siglos y que todos la hemos enfrentado, estamos ante esta bestia. Y esta primera bestia representa a los estados totalitaristas, que a lo largo de la historia en el mundo
han oprimido a la humanidad, a los hombres de todos los pueblos, razas, lenguas, épocas. Hemos visto cómo estos imperios surgen y luego caen. Surge otro con más fiereza y luego cae. Y así los imperios llevan todos la misma tónica. Pero algo que nos llama la atención, en el mismo verso 2, dice que el dragón, atención, aquí ya estamos separando dos realidades. Una cosa es la bestia y otra cosa es el dragón. Dice, el dragón le dio su fuerza a la primera bestia, su trono y su poder. Entonces, ¿quién es el dragón? ¿Y quién es la primera bestia? El dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer o el ángel caído. Pero la primera bestia, hemos dicho, es el estado totalitarista. Entonces ya aquí se empiezan a combinar dos poderes, pero sigamos leyendo. Una de sus cabezas, del estado totalitarista, parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal estaba ya curada. Atención aquí. La tierra entera corría fascinada tras la bestia. Fíjate quién corre tras la bestia. La tierra, mas no los hijos del reino, porque nosotros somos iglesia militante, que vamos de paso sabiendo que nuestra morada y nuestra patria no está aquí, en este mundo, sino en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Dice el verso 4, entonces todos esos habitantes de la tierra adoraron al dragón, porque había dado su poder a la bestia, y adoraron también a la bestia. Como ven, un mismo culto satánico a Lucifer, el dragón, pero también al estado totalitarista, como si fueran una misma esencia. Enseguida, los adoradores de la bestia gritan, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién es capaz de luchar contra ella? Se le dio autorización para proferir palabras orgullosas y blasfemas y poder para actuar durante 42 meses. Atención en el dato numerológico del Apocalipsis. 42 meses. ¿Qué significa? Tiempo limitado. 3 y medio. ¿Qué significa todo esto? Que el poder del mal, con todo su esplendor, voracidad y fuerza, está limitado. Dios, nuestro Padre Celestial, no le permite actuar más allá, porque si no, nos devoraría a todos. Esto nos llena de esperanza, al saber que estos imperios que surgen a lo largo de la historia, en los siglos de la humanidad, parece que devoran el mundo, pero de pronto caen. Y luego surge un nuevo imperio, impone una cultura nueva, antievangélica, con el objetivo de fundar un grupo anti-iglesia. Y esos grupos se desmoronan. Y van cayendo los imperios, y van cayendo los imperios. Y solo la iglesia permanece, permanece, permanece. ¿Por qué? Porque está fundada sobre roca. Entonces cuando Juan dice que a esos imperios poderosos, a esas fieras, solo se les da un poder de 3 y medio, es decir, un tiempo limitado. Enseguida dice el versículo 6, y así lo hizo, profirió blasfemias, atención. El Estado totalitarista va a proferir blasfemias, número 1, vayan tomando lista, contra Dios. 2, contra el nombre de Dios. 3, contra su santuario. Y 4, contra los que habitan en el cielo. Recordemos la lista del ataque que desemboca esta terrible fiera. Número 1, contra Dios Padre, contra la Santísima Trinidad. Número 2, contra su glorioso y santo nombre. Y hay mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. La fiera va a atentar contra el primer mandamiento,
Pero luego viene otro segundo mandamiento: no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y vean cómo la fiera quiere profanar, malusar, pisotear el nombre divino, el nombre sobre todo nombre, en poder y autoridad. Enseguida, también va a lanzar su fuerza maligna, diabólica, contra el santuario de Dios. Pero ¿quién es el santuario de Dios? Nosotros, los bautizados, como ya lo dice bellamente el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué no sabéis que vosotros somos santuario de Dios, templo de Dios vivo, donde el Espíritu Santo reside, habita plenamente en nosotros, porque nos ha constituido sus hijos, sus templos vivientes, tabernáculos de Dios, santuarios, hostias? Entonces, cuando el Apocalipsis dice que esta bestia lanza su ataque también contra el santuario de Dios, o sea, contra la iglesia, contra los creyentes, contra los santos. Pero escuchen, y también lanza un cuarto ataque contra los que habitan en el cielo. ¿Y quiénes son los que habitan en el cielo? Pues los santos, todos nuestros santos canonizados. San Pablo, San Pedro, San Juan, todos los apóstoles, los profetas, todos los santos del pasado y del presente que hemos conocido: Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, el Santo Padre Pío, Luisa Picarreta, Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, el Santo Cura de Ars, San Felipe Neri, nuestros mártires mexicanos. O sea, el cielo está poblado de santos. Y discierne, el que tenga oídos que escuche. Esta bestia ataca también a los que están en el cielo, a nuestros santos. ¿Y de qué manera los atacan? Pues profanando sus nombres, quemando sus imágenes, destruyendo sus vidas, sus biografías, diciendo que los santos están lejos, que no hay comunión. ¿Quiénes son esas personas que atacan a los santos y sus imágenes? Al buen entendedor, pocas palabras, para que ustedes tengan discernimiento. Y luego dice enseguida, verso 7, también se le concedió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos. Y se le otorgó poder sobre las gentes de toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra. Pero ya hemos explicado en sentido apocalíptico ¿quiénes son los habitantes de la tierra? Los habitantes de la tierra son los que están apegados más a la tierra que a Dios. Los materialistas, los paganos, los hedonistas, los relativistas, los que han perdido el sentido moral en la vida, los libertinos, que viven esclavos y atados de sus propios pecados, son los que terminan adorando a la primera bestia y al dragón porque le dio todo su poder. Entonces no se trata de los creyentes. No estamos hablando de la iglesia militante, ni purgante ni triunfante, sino de los que están apegados a este mundo metalizado. Entonces hay una guerra y hay dos grupos: los hijos del reino, los creyentes, hijos de la luz y de la verdad, y los hijos de la oscuridad, la tiniebla del mundo pagano, al que pertenece la bestia. Por eso el mundo los odiará, dice el Señor, porque ya no son del mundo, porque el mundo ama lo que es del mundo y aborrece lo que es de Dios. Entonces hay dos grupos, dos realidades. Y dice enseguida que solo esos habitantes de la tierra adoran a esa bestia, a excepción de aquellos que desde la creación del mundo están inscritos en el libro de la vida del Cordero degollado, es decir, de Cristo crucificado. Quien tenga oídos, que escuche esto. El que tenga que ser deportado, será deportado. El que tenga que morir a espada morirá. Ha llegado la hora de poner a prueba la paciencia y la fe de los creyentes. Sobre aviso no hay engaño. El Señor va a permitir, porque le ha dado poder de 3 y medio, tiempo limitado, para hacer la guerra a la iglesia y vencer
entre comillas, a muchos santos, llevándolos al martirio mediante la persecución. Y la fiera, en su ingenuidad, cree vencerlos, no dándose cuenta de que ahora estos mártires de Cristo están en el cielo intercediendo por nosotros en una comunión de amor. Pero también no sabe que la sangre de estos creyentes, que ha llevado a la muerte por la espada, la cárcel, el hambre, la persecución, es semilla de nuevos cristianos, que el árbol de la iglesia retoña, florece después de una poda que le provoca el estado totalitarista. De pronto la iglesia florece con un nuevo esplendor, como una nueva primavera. Por eso no tenemos miedo. Pase lo que pase, ¿quién nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Hasta aquí tenemos dos realidades: la primera bestia y el dragón de color rojo. Pero enseguida, en el versículo que viene a continuación, dice San Juan: vi otra bestia que surgía de la tierra. Recordemos nuevamente el verso 1. Vi subir del mar una bestia del abismo infernal. Verso 11. Vi otra bestia que surgía de la tierra. ¿Quién es? Ahora tenemos ya tres realidades siniestras, tres personajes diabólicos. Vamos a verlo de la siguiente manera. San Juan nos habla de tres realidades históricas. Vamos más o menos a calcular aquí. Estamos ante una antitrinidad satánica. Tenemos aquí la primera bestia. Segunda bestia. Y el dragón de color rojo. Como ven, ahora sí ya hemos llegado a descubrir lo que San Juan nos quiere decir en el Apocalipsis 13. Estamos ante una antitrinidad satánica. Una antitrinidad satánica, una realidad luciferiana. El dragón de color rojo, vamos a ir poniendo ya claramente los nombres como los conocemos, pues es el diablo, el padre de la mentira, el autor de todo mal, el tentador de los creyentes, que le ha dado todo su poder a la primera bestia. La primera bestia es el Estado totalitarista. Es decir, todos los imperios anticristianos que le han hecho la guerra a la iglesia. Y aquí está representado Roma, en primer lugar, el Imperio Romano, que durante 3 siglos atacó, masacró, provocó mártires, fueron exiliados, ahorcados, quemados, decapitados, pasados por la espada, la lanza, arrojados a los leones en el Coliseo, en el Circo Máximo, en fin. Fueron muchos siglos de persecución. Pero estos imperios totalitaristas los vemos por todos lados hoy en día. Un marxismo, socialismo, capitalismo, materialismo, etcétera, 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 etcétera. Todos estos imperios totalitaristas en donde la sociedad no recibe un servicio del Estado, sino que el Estado termina esclavizando a los miembros que pertenecen a dicho imperio o ideología o filosofía. Y estos imperios van cayendo y van surgiendo uno y otro y otro.
pero su tiempo es 3,5. Dios limita el poder del mal. 3,5. Es decir, no puede hacer un daño definitivo, porque Dios limita el poder del mal. Y por eso es necesario que vayan surgiendo nuevos imperios. Pero la iglesia permanece para siempre, eternamente. Vengan 1000 imperios anticristianos con antivalores, atacando a la iglesia, la masonería, la hechicería, la brujería, el ateísmo, el satanismo, la nueva era que está de moda, todas esas corrientes orientales que ya la iglesia recibe un golpe por acá, otro más allá, se esperan nuevas persecuciones. No importa, la iglesia permanecerá. Estos imperios son 3,5, tiempo limitado. Su poder no es absoluto. Ese es el enojo del dragón. Pero enseguida se habla de una segunda bestia. La pregunta es, ¿quién es esta segunda bestia? Vamos a leer un poco más para descubrir algunas características de ella. Volvamos al versículo 11. Vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos, como de chivo, atención, pero hablaba como un dragón. Es decir, habla como su padre el dragón. Así como el dragón, el diablo, el mentiroso, le ha dado su poder a la primera bestia, también le ha dado su labia a la segunda bestia, que tiene un aspecto de chivo, con 2 cuernos, pero habla con dragón. Dice el versículo 12, ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella, haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido curada. Entonces esta bestia tiene un propósito: recibir de su padre el dragón el poder para dárselo a la primera bestia, es decir, al estado totalitarista. Pero ¿quién es esta segunda bestia? Quédense meditando, reflexionando. Vamos a un momento de oración, cada quien con sus Biblias, y luego regresamos para descifrar el misterio de la segunda bestia del Apocalipsis. Muy bien, hemos regresado, estamos en este misterio de esta realidad histórica que todos hemos vivido, que todos conocemos, la antitrinidad satánica o demoníaca. En el centro de esta trinidad reina el egoísmo. Es el egoísmo con toda su fuerza y todo su poder. Es decir, es el reino del yo. Es el reino del yo. Solo yo. Primero yo, después yo, siempre yo. Es el egoísmo en todo su esplendor que provocan estas 2 bestias y el dragón de color rojo, formando un reino de maldad. Es el reino de la humana voluntad. Es donde reina la voluntad humana, que se enemista con la voluntad de Dios. Eso es importante que lo captemos. Es el reino de la humana voluntad separada de la voluntad divina. Esto es lo que promueve esta antitrinidad satánica, está invertida. Es un poder de maldad. Volvamos a escuchar el versículo 11. Vi otra bestia, dice San Juan, que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de chivo, pero hablaba como un dragón. Ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella, haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido curada. Entonces, ¿quién es esta segunda bestia? Vamos a escribirlo. El anticristo.
es decir, el falso profeta. El falso profeta. Históricamente hemos dicho que la primera bestia es Roma, asentada en sus 7 colinas y sus 10 reyes vasallos. Pero este estado romano totalitarista tiene un emperador. Esta bestia es el emperador. Es decir, todos aquellos que hacen propaganda, promueven el estado totalitarista, su filosofía, su ideología, sus creencias contrarias al reino de Dios. Entonces es el emperador de Roma, es aquel que ataca a la iglesia, aquel que esclaviza a los hombres en el estado totalitarista, creando una dictadura, un poder absoluto, centrado en un terrible egoísmo. Es el anticristo que representa y simboliza a todos los miembros fascinados por la primera bestia, es decir, por el estado totalitarista. Aquellos que dan su vida por el Estado, aquellos que se fanatizan, se entregan y hacen del Estado una divinidad por encima de Dios, profanando el primer mandamiento, el segundo mandamiento y pisoteando los sacramentos. Son todos aquellos jefes de Estado que a lo largo de la historia, en 2000 años, han atacado a la iglesia, como por ejemplo un Plutarco Elías Calles, un Álvaro Obregón, y cuántos otros enemigos de la iglesia, como fieras anticristos, han masacrado a la iglesia, confiscando de los bienes, matando católicos, sacerdotes. O lo que pasó en El Salvador en el 1980, cuando el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, manda matar a Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, y empiezan las guerrillas y las matanzas y a torturar sacerdotes y a balear los agrarios, y finalmente matan al arzobispo cuando le dice al presidente de ese estado totalitarista: deja de mandar cartas y armas, porque todo el armamento que estás mandando es para masacrar a mi pueblo. Esa es la mentalidad de un estado totalitarista. Y lo hemos visto en muchas naciones. Como la iglesia es masacrada, es torturada. Lo hemos visto por un Stalin, un Hitler de la Alemania nazi que quería dominar el mundo y que en los campos de concentración aniquila más de 6 millones de judíos. Y no solo judíos, sino hombres que defendían al pueblo judío también murieron en los campos de concentración. Y a otros miles les confiscaron sus bienes. Y hemos visto esas dictaduras. ¿Qué decir de una Cuba aislada, sufriente, en extrema pobreza? ¿Qué decir en el Medio Oriente, los países árabes? ¿Cuántos? Un Saddam Hussein, un Osama Bin Laden. ¿Y cuántos presidentes en el mundo hemos visto? Son ellos, aquí están. Son todos los jefes de Estado que se han enemistado con Dios, los jefes de Estado que han hecho la guerra a la iglesia. ¿Por qué? Porque el dragón les ha dado su poder para beneficiar el Estado, y mediante esta antitrinidad satánica ideada por el dragón de color rojo es infligir opresión a hombres de toda raza, pueblo, lengua y nación. Su único objetivo es condenar, es la opresión. Y para que esto funcione, estos anticristos, como los emperadores romanos o el faraón de Egipto, o todos aquellos que han perseguido al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en estos últimos tiempos, todos estos anticristos infunden lo que nosotros llamamos la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte, pues tiene como fruto la cultura de la violencia, la cultura de la injusticia,
la cultura de la mentira y lo que estamos viviendo ahora, la cultura del miedo. El miedo es antife, y con el miedo estos estados totalitaristas comandados por sus jefes de estado, como los emperadores romanos, un Nerón César, un Domiciano, Juan está precisamente viviendo en carne propia la persecución del año 95 por este terrible jefe de estado del Imperio Romano llamado Domiciano, o la persecución del 64 al 67 con Nerón César, otro jefe de estado que ordena la masacre de los cristianos y manda martirizar a Pedro y a Pablo. Y ahora Domiciano tiene a San Juan desterrado en la isla de Patmos. Y así son estos anticristos que mediante la cultura del miedo, de la inseguridad, del temor, de la violencia, de la injusticia, de la mentira, de la muerte, quieren ejercer el control y el poder por medio del Estado para finalmente favorecer y agradar al dragón de color rojo, cuyo reino es el egoísmo, el reino de la humana voluntad. Vamos a escribirlo para no olvidarlo. El reino de la humana voluntad, totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces es un reino luciferiano, una antitrinidad satánica que se impone en el mundo a través de estos falsos profetas que profieren mentiras, herejías, y que tristemente el mundo se deja arrastrar por ellos. Y ese es el poder político pervertido que vemos hoy en muchas esferas y estratos de nuestra sociedad. En todo el mundo se repiten los imperios totalitaristas. Pero continuemos describiendo las características de esta terrible bestia que es el anticristo. Dice el versículo 13, hacía grandes prodigios, hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Seducía también a los habitantes de la tierra. ¿Se fijan? Seduce a los habitantes de la tierra, pero no a la iglesia. La iglesia se mantiene fuerte en su fe, en sus convicciones, en sus valores, en una vida sacramental, en una vida de oración, en una vida de lección divina, en una vida de apostolado, de servicio, de entrega, de caridad, de esperanza, de fe viva. Una iglesia pujante, que es golpeada, masacrada, martirizada, aplastada, humillada, difamada por los medios, pero se mantiene firme. Y ese es el enojo de esta antitrinidad satánica. No puede y nunca podrá sobre la iglesia. Y dice, pues que ejerce todo su poder y seduce a los habitantes de la tierra con los prodigios que se le había otorgado realizar en favor de la primera bestia, y los incitaba a levantar una imagen en honor de la bestia que sobrevivió a la herida mortal. Entonces estos falsos profetas, estos anticristos, enemigos de Dios y de la iglesia, hacen la guerra a los creyentes para darle todo su poder al Estado totalitarista. Pero incita, hemos escuchado, a los habitantes de la tierra, a los que pertenecen al reino de la humana voluntad, a erigir una imagen. Escuchen de nuevo. Dice, se le concedió ese poder y hace que los habitantes de la tierra levanten una imagen en honor de la primera bestia. Se le concedió dar vida a la imagen de la bestia, de modo que incluso pudiera hablar, y se le dio poder para dar muerte a cuantos no adoraran la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen? Claro que no estamos hablando de una escultura o de una pintura. Estamos hablando de una realidad espiritual demoníaca.
Y esa imagen que la bestia quiere que todos los miembros del Estado totalitarista adoren como Dios mismo. ¿Sabes cuál es esa imagen? Vamos a ponerla aquí. Esta imagen que el dragón está fascinado. Este dragón es su objetivo, que todos adoren esta imagen. Y por eso los anticristos, los falsos profetas que han surgido a lo largo de la historia, hacen que todos los miembros de este Estado, que están bajo el poder del dragón rojo, adoren la imagen. ¿Y sabes cuál es esa imagen? Ahí está, el hombre mismo. Es la adoración del hombre por el hombre. En la antigüedad, el hombre adoraba al sol, adoraba la luna, adoraba los astros, adoraba al dios Tlaloc de la lluvia, adoraba al dios de los bosques, adoraba a las fieras, al mar, adoraba a los peces. El hombre, cuando se aparta de Dios, empieza a adorar la creación. Después, el hombre pasa de la adoración del cosmos, del mundo y de la adoración a adorar su obra, la obra del hombre, ¿sí? Su tecnología, su arquitectura, su ingeniería, su creación, su ciencia, su medicina, sus profesiones, y el hombre se desboca y empieza a adorar la tecnología, la industria, el armamentismo, la droga, el alcohol, las perversiones. Entonces el hombre pasa de adorar la naturaleza a adorar la obra del hombre, lo que el hombre con sus manos ha creado, con su imaginación y con su ciencia y creatividad ha hecho, y el hombre empieza a rendir culto a las cosas que él mismo ha creado. Pero se pasa a una nueva realidad. Ahora el hombre empieza a adorar al hombre mismo. Y ese es el satanismo en toda su expresión. Esto es volver al pecado original. Cuando Lucifer le dice a Eva, serán como Dios. Sí, pero sin Dios. Es decir, tú mismo serás Dios. Es el reino del yo, del egoísmo, el reino de la humana voluntad, independiente de Dios. Es la adoración del hombre por el hombre mismo. Es decir, en la cultura o anticultura de la nueva era, que ya todos vemos en el mundo esta mezcolanza de paradigmas y creencias, esta New Age, nueva era, ahora resulta que lo importante ya no es Dios, no, ni la creación, ni la tecnología, ni lo que el hombre pueda crear. Ahora lo importante eres tú, es decir, en ti está el poder, el cambio, en la solución, porque tú eres Dios. Entonces ahora es la máxima egolatría, la adoración del hombre por el hombre, un yoísmo luciferiano. Es decir, yo soy Dios y no necesito a nadie, a mí mismo me basto. O sea, es un retorno al pecado original, el acto más grande de idolatría, que quien lo provoca, Satanás, para condenar al hombre. Quédense meditando esto y regresamos en un tiempo más. Muchas gracias. Muy bien, hemos regresado, estamos haciendo un discernimiento para no ser víctima de esta realidad de la antitrinidad satánica que quiere establecer su reinado, anidar en el corazón de los hombres. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que el hombre se mire a sí mismo y el hombre concluya, yo soy Dios. Ese es el reino de la nueva era. Es el reino del dragón de color rojo. Es perder al hombre en su egolatría, en su vanidad, en su yo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en todos los estratos y esferas de la sociedad.
esta antitrinidad es una parodia de la Santísima Trinidad. El dragón de color rojo parodia de manera burlesca a Dios Padre. La primera bestia parodia al Espíritu Santo. Y la segunda bestia, que tiene apariencia de chivo con cuernos, parodia al Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Entonces, es una antitrinidad demoníaca burlesca. Porque el demonio no tiene creatividad en sí mismo, ni ciencia, ni conocimiento, a no ser que lo imite de Dios, porque ha perdido todas sus capacidades, porque es un ser desposeído, desnudo, despojado, entenebrecido, astuto sí, pero entenebrecido. Él no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Que muchas personas creen que el diablo tiene esas tres cualidades de Dios. No, el diablo ni todo lo sabe, ni todo lo ve, ni todo lo puede. Eso solamente nuestro Padre Celestial. Él es un ser limitado. Aquí está, Él es 3,5. Dios es el 7, la perfección, la plenitud. Ahora, este es lo que se contrapone con la Santa Trinidad. La Santa Trinidad, que tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo, nuestro Señor Jesús, y a Dios Espíritu Santo. La diferencia es que aquí reina el amor, mientras que en la otra reinaba el egoísmo, la soberbia, la maldad. Aquí no existe el yo, sino el nosotros. Porque Dios por esencia es perfección, es familia, es comunidad. Es un consejo divino. Y aquí es el reino del amor. Es decir, es el reino de la divina voluntad. Señor, no mi voluntad, sino la tuya se cumpla y reine. Entonces aquí está esta lucha entre estos dos poderes, pero tenemos todo a nuestro favor. Escuchemos lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses respecto a la parusía, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses dice sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él: le rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra, donde se diga que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición, el enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. Este es el reino de la humana voluntad, es el reino del anticristo, de la bestia, del dragón y de la otra bestia. Es el reino falso que lleva a la adoración del hombre por el hombre mismo. Enseguida el apóstol continúa. Dice: ¿no recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto mismo? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, hasta que llegue el momento que se le ha fijado para manifestarse, porque ese misterioso y maligno poder ya está en acción. Solo falta que se retire el que hasta el presente lo retiene. Y el único que puede retener la manifestación del poder del mal en nuestra vida es Jesucristo en la Eucaristía. Pero en aquellos que ha sido abolida la Eucaristía, entonces el maligno establece su reinado y su trono. Y dice: entonces, cuando se retire el que hasta el presente lo retiene, Jesucristo,
Eucaristía, entonces se manifestará el maligno. Atención, al que Jesús, el Señor, lo hará desaparecer con el aliento de su boca. Punto. Así de sencillo. El Señor ni siquiera ocupa desenvainar su espada o usar su poder. No, simplemente con el aliento de su boca. Ni siquiera con su palabra, con su puro aliento, lo esfuma y lo destruye para siempre. Escucha de nuevo. Al que Jesús el Señor lo hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso no tenemos miedo. Porque estamos con Jesús. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque nos lleven al martirio, aunque nos encarcelen, aunque cuarten nuestras libertades, aunque nos amenacen con carta o de palabra o con mensajes, no tenemos miedo, porque el Señor está con nosotros. No pueden hacer más allá que privarnos de esta vida física y biológica, y nos hacen un gran favor, porque nos mandan directo a la gloria eterna, que es nuestra morada y nuestro fin último, la eternidad, con el amor de nuestro Padre Santísimo. Así que los mártires se gozan, porque a ellos les ha llegado el momento glorioso de partir y dejar esta tierra de maldad para ir a la patria celestial. Así que llenémonos de confianza con estas palabras y volvamos al libro de Apocalipsis 13. Después de esta realidad demoníaca, donde finalmente se describe que esta bestia tenebrosa va a poner una marca en la mano derecha y en la frente en aquellos que adoran la bestia. Y solo los que lleven tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre podrán comprar o vender. Esto es un engaño. Claro, recuerden quién es este viejo de muy mal carácter. Este viejo de muy mal carácter es el padre de la mentira. Y no debes caer en el engaño, en la trampa. Él es el mentiroso, el engañador desde el principio. Así que ustedes tranquilos, Él es el padre de la mentira. Y siempre dice una sarta de mentiras para engañarnos. Eso de que solo los que tengan el microchip, el que no lo tengan, olvídense de esas tonterías. Él es el padre de la mentira. Punto, no le hagas caso. Él dice muchas cosas y no se cumplen, porque su palabra no es absoluta, es una palabra de charlatán, que a veces se medio cumple, otras veces ni se cumple, porque Él es el padre de la mentira. Y dice, ¿quién se las da de sabio? El que presuma de inteligencia, vea si puede descifrar el número de la bestia, que es número humano. Es el 666. ¿Y quién era históricamente el 666? La segunda bestia. Es decir, Nerón César, el jefe del Estado. Era el anticristo, el falso profeta, el perseguidor de la iglesia. Pero ese 666, este 666, ¿sí?, que es el anticristo, el número de la bestia, representa a todos aquellos jefes de Estado que han perseguido la iglesia y la seguirán persiguiendo, hasta que un día el Señor lo elimine con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. Y enseguida el capítulo 14 abre con un cántico extraordinario, donde después de describir una realidad tenebrosa, de pronto aparece Cristo, el Cordero de Dios, como vencedor. Dice San Juan, miré de nuevo y vi que el Cordero estaba de pie. Ahí está de pie. Nadie lo tumba. Está firme. Una vez entregó su vida, pero ahora nadie lo toca. Está de pie, triunfante, reinante, como vencedor, como describe el profeta Jeremías. El Señor está junto a mí, de pie, cual gigante poderoso. Nada he de temer. Jesús está de pie, sobre la montaña de Sión, reinante, triunfante, desde un pedestal solemne, desde una gran altura, que lo domina todo. Tiene el control,
absoluto, el reino, el poder, la soberanía, el imperio. Estaban con Él los 144,000, todos nosotros, la iglesia de todos los tiempos, que tenían su nombre y el nombre de su Padre escritos en la frente para siempre. Es decir, le pertenecemos, somos suyos desde el bautismo. Esta realidad la quitamos, ya no nos importa. Esta es la realidad que vivimos. Solo a Dios nuestro Padre, por el bautismo, el sacramento que el Hijo instituyó, y al derramarse el Espíritu Santo sobre nosotros, le pertenecemos y llevamos para siempre el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Redentor y el nombre del Espíritu Santo, porque la dimensión del cristiano es trinitaria. Y nuestra vida es para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Espíritu Santo eternamente. Todo honor al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y es tanto el gozo del triunfo del Cordero, que enseguida San Juan dice en el verso 2, y oí una voz que venía del cielo, voz como de aguas caudalosas, y el retumbar de un gran trueno. Sin embargo, la voz que oí era como el sonido de citaristas tocando sus cítaras. Atención, cantaban un cántico nuevo ante el trono de Dios, ante los 4 seres vivientes y ante los 24 ancianos. Volvemos a esa liturgia divina celestial que es la Eucaristía que celebramos en la tierra, donde le damos el mayor honor y gloria a nuestro Padre, porque la Eucaristía no es otra cosa más que un encuentro con la Santísima Trinidad. Y ahí estamos todos adorando al Padre, cantando un cántico nuevo. Y aunque ese canto lo repitamos 1,000,000 de veces, siempre será nuevo, siempre será inédito. Esa es la actualidad, la eficacia, el poder del Espíritu Santo, alma de la Iglesia y de la Eucaristía, que hace que todo Dios siempre sea nuevo. Cada comunión es nueva, cada misa es nueva. Cada encuentro con Dios, cada lectura, aunque la repitas 1,000,000 de veces, siempre será nueva. Aunque comulgues 1000 veces, siempre será nueva. En Dios todo es nuevo. Nunca se agota su eterna juventud ni su frescura. Un cántico que nadie podía aprender, solo los hijos del reino, excepto aquellos 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que se mantuvieron incontaminados y no se prostituyeron con la idolatría, los que siguen al Cordero a todas partes, los rescatados de entre los hombres, como primeros frutos para Dios, nuestro Padre, y para el Cordero, los de labios sinceros y los de conducta irreprochable. Bendito, bendito sea Dios, nuestro Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo y bendito sea el Espíritu Santo. Adoramos profundamente a la Santísima y Sacrosanta Trinidad, un solo Dios verdadero en 3 personas divinas, cuya naturaleza es el amor. Entonces es una invitación a entrar en el reino de la voluntad de nuestro Padre, para hacer que el hombre vuelva al estado primario, para el cual fue creado por Dios desde toda la eternidad. Así que te exhorto a que ocupes tu lugar en el reino y dejes que la voluntad de nuestro Padre Celestial reine y extienda sus confines en nuestra alma, su imperio, su soberanía, su fuerza redentora para ayudarle en la salvación de las almas. Quédense con todo esto. Disfruten ese último texto del capítulo 14, el cántico nuevo. Ahí vamos todos marchando con nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias y ahora pasamos a la otra sección de los saludos, las papeletas y los regalos, ¿verdad, Oscar? Claro. Muy bien. No sé si vayamos a un corte. ¿Quieren que vayamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, hay una reflexión que quiero compartirles también. ¿Qué tal de tema? Les dije que estaba fuertecito. Miren, espero que lo hayan apuntado, que lo hayan anotado.
Sí, sí es un tema difícil, pero no por eso no queda claro. Yo creo que quedó bastante claro el tema. Estamos viviendo todo eso actualmente. Así es. Yo le decía a Pepe, oye, no vayas a dejar de decirles el capítulo 14, el que sigue del Cántico Nuevo, porque se van a quedar mortificados. Y me dijo, y tienes razón, déjalos que disciernan, ¿sí? Hay que discernir, o sea, hay que reaccionar, pues. ¿Dónde estamos? ¿A qué reino quieres pertenecer? ¿Dónde te ubicas? El Señor te da a escoger este o este. Escoge ya. Tienes que, no puedes estar en medio, porque pues, los mediocres, dice el Apocalipsis también, el Señor los vomita. Entonces, tienes que tomar ya partido. ¿Te vas por el reino de la divina voluntad, el de la Iglesia Católica, el de Dios, o por lo demás? Tú sabes, tú tomas tu decisión. Por otro lado, comentaba Pepe acerca del pecado original, el adorarse a sí mismo, adorar al hombre como tal, a uno mismo o a otra persona. Fíjese que hicieron una encuesta, y esta encuesta es verdadera. 10 de cada 10 personas se mueren. Es decir, tú también te vas a morir. Ay, por si quieres adorar a una persona que se muere, tú sabrás, ¿verdad? Yo prefiero adorar al único, al verdadero Dios omnipresente, omnipotente, omnividente y que siempre está. Gloria a Dios por siempre. Tenemos muchas llamadas. Espero que les haya gustado el programa. Tenemos muchísimas llamadas. Tenemos llamadas del extranjero. Paso primeras con ellas. Francisco Javier López.